estar en Jueces, el capítulo 14, empezando con el versículo 1. Jueces, el capítulo 14. Jueces 14. Y el versículo de memoria que he escogido para hoy es Proverbios 21, el versículo 2. Proverbios 21, el versículo 2. Dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Lo voy a repetir. Proverbios 21, el versículo 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Bueno, esta historia es de, entre comillas, la primera esposa de Sansón. Ella es conocida como una mujer de las hijas de los filisteos. Ella no tiene nombre y con las lecciones, hay lecciones de ella, hay lecciones de Sansón y hay lecciones de los padres de Sansón. Bueno, voy a hacer un poco de repaso, algo de Sansón, solo para hacerles recordar el escenario de la historia. En Jueces, los capítulos 13 y 14, leemos que sus padres de Sansón no tenían hijos, ellos no podían tener hijos. En Jueces 13:1 apareció un ángel a ella, a la mamá de Sansón, para avisarle que ella iba a tener un bebé varón, y que ese varón iba a ser un nazareo. Si pueden recordar, un nazareo es un hombre separado para Dios de por vida, para todo el resto de su vida. Y Sansón tenía que tomar un voto para primeramente abstenerse del vino de la viña. Segundo, no cortarse el pelo nunca, nunca. Tercero, no tener contacto con cadáveres de ni hombres ni animales. Y esto es importante, que vamos a ver más tarde. Fue prohibido tener contacto con cadáveres de hombres y animales. Y cuarto, no tener contacto con tumbas de los muertos. La responsabilidad de sus padres era criarlo en los caminos de Dios. Y vamos a ver lo que pasó en este. Bueno, durante esta época en la historia de Israel, la gente vivía tal como quería. No había rey sobre Israel y tampoco no había ley. Es que cuando llegó a ser adulto, Sansón llegó a ser el último juez en Israel. Hemos estudiado algunos jueces. Él llegó a ser el último juez en Israel. Prácticamente él debía haber sido un buen ejemplo para Israel, pero no lo era. Él tenía una debilidad bien grande y eran las mujeres. Él tenía debilidad. Parece ser que se enamoró con cada hermana o cada mujer que se encontró. Él había llegado a ser un hombre bastante conocido por todos, por los judíos y por los filisteos. Él era el hombre más fuerte que vivía en estos tiempos, y que era juez. Y si podemos recordar, él era guerrero para Israel. Había peleado contra los filisteos y había matado mucha gente. Los israelitas y los filisteos eran enemigos. Había odio de entre estos dos grupos de personas. Dios había prohibido a los israelitas casarse con los filisteos. Este fue prohibido. Y también Dios les había prohibido aún vivir dentro de ellos y entre ellos. Sansón había peleado batallas contra ellos y él había matado muchísimos de los filisteos. Bueno, vamos a leer Jueces, el capítulo 14, el versículo 1. Jueces 14, el versículo 1. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Como enemigo de los filisteos, Sansón se fue a Timnat.
y vio a una mujer de los hijos de los filisteos. En 1 de Samuel 17:36, Dios había llamado a los filisteos gente incircunciso. Y para los judíos, este fue un dicho que de odio y de desgracia. Era gente incrédula. Y ellos creyeron, los judíos creyeron en esta época que la ley, pero más que todo la circuncisión, los iba a salvar y los iba a llevar al cielo. Ellos vivieron bajo la ley. Y la pregunta es, ¿por qué se fue a Timnat? ¿Por qué se fue donde los filisteos? Él era el enemigo número 1 de los filisteos. Él había matado muchos de ellos en guerras. Él tenía fama de esto. Y tenía que ser que se fue para buscar filisteos para matar. Este fue su modo de operar, podemos decir. Pero parece ser que se encontró con una bella mujer, cuyo nombre no sabemos. Parece ser que donde andaba Sansón, él encontró una bella mujer. Bueno, Timnat era una aldea rústica. Y allí vivía la familia de la señorita. Era una familia común, humilde, y que nada distinguía ellos de las demás familias. Esta mujer tenía que ser muy bella, porque obvio que a Sansón le llamó mucho la atención. Seguro que ella era el orgullo de la familia, era muy, muy bella. Y también es obvio que ella también había llegado a la edad para casarse. A la edad de esto, seguro que ella, como todas las señoritas, estaba soñando con un matrimonio bien hermoso, un matrimonio feliz, con un príncipe encantador. Es como, eso ha llegado a hoy día también. Todas las señoritas quieren casarse con un príncipe encima de un caballo blanco que me va a venir y me va a hacer feliz para el resto de la vida. Así estaba seguro pensando ella. Su padre, en cambio, estaba pensando recibir un buen dote. Recuerden que el dote es la cantidad de dinero que el papá del hombre paga al padre de la mujer para casarse con su hija. A lo mejor él tenía en mente un filiseo hombre rico para ella que aumentaría su prestigio en la comunidad. Casarse con un hombre rico le daría al padre un ascenso en la escala social. Y así eran los pensamientos en estos días. Los padres estaban pensando en el dinero que iban a recibir y no estaban pensando nada. La mujer, como hemos estudiado, no tenía mucho valor en estos días. Bueno, más seguro que ella quería un hombre guapo, rico, etcétera, etcétera. Y como hemos estudiado también, las mujeres no escogieron sus propios maridos. Los matrimonios fueron arreglados entre padres. Sansón no podría casarse con ella sin el arreglo, el contrato que hicieron el padre de él y el padre de ella. Era por contrato y por una buena cantidad de dinero o dote. Bueno, no es así hoy día, es muy diferente hoy día. Es lógico que Sansón y esa señorita tenían que conocerse antes de este viaje. Ese viaje de leemos en el primer versículo de 14, dice que él descendió. Seguro que había descendido varias veces y y conoció a esta señorita. Es raro para mí toda la historia. Toda esa historia me parece tan raro. Sansón fue conocido como enemigo, extranjero y un judío. Dios les había prohibido casarse con un incrédulo, pero parece ser que no le importado tanto a Sansón. Y de parte de ella, este hombre era guapo, importante y con tanta fuerza, hombre conocido por todo el mundo. Todo el mundo conoció a Sansón.
porque era este hombre fuerte, guerrero, hombre muy popular. Pero repito, era un enemigo de los filisteos. Por eso, yo no sé qué estarán pensando toda esa gente en esta historia, pero eso no importa. De parte de su padre de ella, él también sabía muy bien quién era Sansón. Sansón había matado tantos filisteos y todos los filisteos lo conocieron a Sansón. Y puede ser que él tenía temor. Y es verdad, como vamos a ver más tarde, los hombres de los filisteos, entre los filisteos, tenían mucho temor de Sansón. Y puede ser que él tenía temor de decir, no, tú no puedes casarte con mi hija. Yo creo que fue porque el padre esperaba un buen dote que Sansón por ser un hombre tan popular. Pero quién sabe. Puede ser que también él quiso traer un poquito de paz entre los dos grupos de gentes, pero no se sabe. O puede ser que él quería subir en la escalón de social porque por casarse su hija con un hombre tan como importante y tan conocido. Bueno, Jueces 14, los versículos 2 y 3. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis como mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Sansón se fue a sus padres para avisarlos que me la consigue esta mujer. Versículo 3 dice que Sansón a él le agradó mucho a esta mujer. Bueno, los padres sabían muy bien la ley de Dios, que fue prohibido que Sansón se casara con una incrédula. Me dice algo de la crianza de este hijo. Él dijo, tómame esa mujer porque ella me agrada. Y yo pregunto, ¿quién mandó a quién en esta casa? Yo creo que es obvio. Pero en un viaje a Timnat, tiene que ver con, este es lo que sigue, tiene que ver con el enigma que vamos a ver más tarde. Sansón mató un león en uno de sus viajes, por eso sabemos que él tuvo varios viajes a Timnat. Sansón mató a un león. Más tarde, cuando los tres, la mamá y el papá y Sansón regresaron a Timnat, él decidió hacer un desvío para ver el cadáver del león. Bueno, sabemos que este fue algo prohibido por Dios, que este nazareo no tenía permiso, era prohibido por Dios acercarse al cadáver del hombre o de un animal. Y lo que pasó, él sacó miel del cuerpo. Era que las abejas habían construido una columna de miel y había producido mucho miel y será que él tenía hambre, lo que sea. Pero este iba a ser a base de un enigma más tarde en la fiesta de las bodas. Bueno, y sigue diciendo de cómo él bajó a Timnat. Entonces vamos a saltar a Jueces 14, 10. Jueces 14, 10. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Su padre se fue para ver la mujer. La fiesta de bodas duró 7 días en total. Y las bodas fueron con mucha bulla, mucha lujosa, mucho dinero. La novia y el novio se vestían en ropa lujosa y los invitados, claro que dieron regalos costosos. Y lo que me llama la atención es que solamente
fueron invitados los hombres a esta fiesta. Las mujeres no estaban invitadas. No sabemos si la novia estaba invitada o no. Adivino que puede ser que sí, porque ella se vestía también en ropa muy elegante. Bueno, en Jueces, los versículos 11 al 13. Estamos en Jueces, el capítulo 14, empezando con el versículo 11. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Esos 30 hombres eran de los filisteos y eran acompañantes de Sansón. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma. Y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y desfrizáis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta, mucha ropa. Mas si no me lo podréis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, proponga tu enigma y lo oiremos. La familia de la novia dio 30 hombres para estar con Sansón. Como ellos eran también participantes en la ceremonia. Durante la semana era costumbre que el novio cuente un enigma. Y Sansón les dio la semana para tener la respuesta al enigma. El enigma tenía que ver con el león y la miel. Y no voy a leerlo porque son 1, 2, 3, 4, como 5, 6 versículos el enigma. Pero si ellos podían resolver el enigma, Sansón tendría que proveer, bueno, era no solamente 30, pero era 30 y 30, 60 mudas de vestidos para los hombres. Si no, los hombres tendrían que dar a Sansón 60 mudos de ropa. A mí me parece, cuando yo leí eso, yo pensaba, uy, la ropa tenía mucho valor en aquellos días, tiene que ser. Y los hombres, esos hombres, 30 hombres, estaban desesperados para saber la respuesta. Vamos a leer Jueces 14:15. Jueces 14:15. Al séptimo día, ese es el último día de las fiestas de boda, al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Ellos buscaron a la novia de Sansón y la amenazaron con quemarla junta con toda la casa de sus padres. Y en el caso de que ella no les dijere la respuesta, eso sí es algo muy, muy, muy severo. Y yo no puedo dejar de pensar en el odio que estos hombres tenían hacia Sansón. Tenía que ser que Sansón había matado a muchos de sus amigos, de su familia. Seguro que ella se asustó con las amenazas. No se olviden que ella no tenía más que entre 12 y 15 años. Y así ellos se casaron a esta edad. Pero ¿qué iba a hacer? Ella sabía mucho de Sansón. Ella podría haber ido a él para pedir su ayuda, pero ella empezó a manipularle a él. Jueces 14:6 dice, 16, 14:16 dice, esta es la novia, y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí, que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo habría de declarar a ti. Ella empezó a llorar frente a él. Ay, me aborreces, ay, no me amas, no me declaras el enigma. Ella quería saber para engañarlo. Él dijo, nadie sabe, yo no le he contado a nadie, ni mi padre ni mi madre. Ella estaba manipulando con lágrimas y generalmente, si la mujer empieza a llorar, cualquier hombre se pone un poquito nervioso.
porque no sabe qué hacer cuando la mujer está llorando. Y yo creo que ellos habían estado juntos varias veces antes porque ella dijo, tú no me amas. Parece que Sansón había declarado su amor para ella en antes. Es obvio que el secreto del enigma era un secreto y él no quiso contar este enigma a nadie, pero ella insistía y insistía, me aborreces, no me amas y nada de la amenaza. No dijo nada de lo que le habían dicho los hombres. Ese duró 7 días, 7 días. Jueces 14:17 dice, y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas al séptimo día, él se lo declaró porque la presionaba y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Adivinen cómo ella llorando frente a él por 7 días cada vez que estaban juntos. Muy persistente ella. Fue tanta la presión de ella que por fin Sansón contó el enigma a ella. Y inmediatamente, no duró nada que ella se fue donde los hombres. Sansón fue engañado de su propia mujer. Bueno, todavía no son casados, y eso quiero hacer el punto de que la llaman la primera esposa de Sansón, pero ellos no se habían casado. En los ceremonios no se casaron hasta el último día cuando ellos empezaron a vivir juntos. Sus lloronas y sus rabietas de ella nos dicen un poco de ella. Era una mujer un poquito inestable emocionalmente y otra vez tenemos que recordar, para mí, una señorita de 12, 13, 14, 15 años es una chinita, es casi una niña. Claro que fue inestable emocionalmente y le fue muy difícil controlar sus emociones. Había sido mejor tener una conversación con Sansón diciéndole lo que los hombres amenazaron. Él era el hombre más fuerte en aquellos días. Todos tenían temor de él. Él iba a proteger a su novia. Parece ser que tampoco ella no tenía confianza donde sus padres, porque no fue donde ellos tampoco. Ella sabía la fuerza de Sansón y ella debería haber sabido que él podría ayudarla y defenderla, porque nadie podía vencerle a Sansón. Y obvio que no era mujer fiel. Bueno, jueces 14:18-19. Jueces 14:18-19. Al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce? Esos son los hombres. ¿Qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Era la respuesta del enigma. Y él le respondió, si no hacéis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Eso sí es interesante. Ella lloró y lloró y lloró hasta romper la voluntad de Sansón. Y él estaba tan enojado que él fue a otra ciudad, Ascalón, y mató 30 hombres. Y él tomó su ropa y lo entregó a los 30 hombres. Y todo esto fue el último día de la fiesta de bodas. Y todavía no habían hecho la fiesta cuando la pareja se casaron. Entonces ellos no se casaron. Bueno, en Jueces 14:19 dice que Sansón estaba tan enojado con ella. Con este acto de traición, ella había sacrificado su felicidad personal y también la posibilidad de su incorporación
en el pueblo de Dios. Y digo eso porque una vez casada, ella dejaría a su familia y llegaría a ser miembro de la familia de Sansón. Sansón había descubierto la clase de mujer que era disgustado en extremo. Con tanta ira, él salió y regresó a la casa de sus padres y dejó la novia. Y yo siempre me pongo a pensar, ¿y qué de ella? ¿Cómo fue ella? ¿Qué pensó? ¿Estaba feliz? ¿Estaba triste? ¿Estaba arrepentida? ¿Dolorida con dolor por lo que había hecho? Y Sansón se fue enojado, bastante enojado. Jueces 14:20 dice, eso es interesante, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Parece ser que su papá le dio a su hija a otro hombre, al compañero de Sansón, uno que estaba un compañero de las bodas de Sansón, uno de los 30 hombres. Y otra vez pienso en ella. Y yo pensaba, es como ella era un objeto sin valor o una posición que es dada a una persona y después a la otra. Y ella no pudo decir nada, ni rechazar la decisión. Los padres, creo, solo pensaron en lo económico y en su estado social. Eso fue costumbre en aquel día. Ese no se preocupaban por las hijas, pero más por subir en la escala social de aquellos días. Y a la verdad no se sabe si ella amaba a Sansón o no. Y no nos dice nada de sus sentimientos en ser dada a otro hombre. Jueces 15, 1 a 2 dice, Jueces 15, los versículos 1 y 2. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo, entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermana menor, no es más hermosa que ella. Tómala pues en su lugar. Bueno, con tiempo se calmó Sansón y empezó a pensar en ello otra vez. No sabemos cuánto tiempo había pasado, pero él decidió volver a Timnat con una cabra como un regalo. Eso para mí es un regalo muy interesante, pero así eran costumbre en aquellos días. Él llevó una cabra como regalo para ella. Todavía parece que él amaba a esta mujer, pero calmado y quizá arrepentido, él volvió para empezar el matrimonio y hacerla su esposa. Pero cuando él llegó, el padre ni le dejaba ver a ella. La había dado a otro hombre para esposa. El padre le ofreció su otra hija a Sansón, pero él no quiso otra como esposa. Se fue enojadísimo con ellos. Y eso también me llamó mucho la atención de que él ofrece una de sus hijas después, sí, toma la otra. Creo que es algo muy terrible para nosotros pensar en esto, en la manera en que la mujer fue tratada en aquellos tiempos, pero eso fue la cultura. En el versículo 2, el padre expresó a Sansón que Sansón había dejado claramente la idea que odiaba a la hija y que él pensaba que él nunca iba a volver. Sansón no quería casarse con la otra hija y salió enojadísima. Bueno, en Jueces 15, enseguida, los versículos enseguida, les voy a dar un resumen. Él estaba tan enojado que logró quemar la cosecha. Bueno, este fue toda la cosecha de un año, toda la cosecha de todos los filisteos. Lo quemó todo. Quemó la cosecha, quemó las viñas, todas las viñas y todos los olivares. Y eso
era la comida para los filisteos. Para vengarse, eso fue la venganza, para vengarse, unos filisteos quemaron la mujer de Sansón y su padre, porque estos hombres sabían que no podían hacer daño a Sansón, no podrían matarlo, no podían vencerlo, nada. Ellos sabían que Sansón todavía amaba a la filistea y que ellos sabían que matando a esta niña, esta futura esposa de él, le afectaría bastante. Para mí esta historia es tan triste. Es triste y es tan lleno de odio, lleno de engaño, de pecado y venganza. Pero como siempre, hay varias lecciones que podemos aprender y así termina la historia. Bueno, tan triste para mí esta historia. Pero Dios nos pone estas historias en la Biblia para que podamos aprender. Primera lección es: Dios pesa nuestros corazones. Dios pesa nuestros corazones. Y ese es nuestro versículo de memoria. Proverbios 21, el versículo 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Prácticamente el versículo está diciendo que el hombre piensa hacer todo perfectamente bien. Todo lo que el hombre hace es perfecto, está bien. Pero Dios es el que pesa y juzga lo que uno hace. El hombre puede pensar que él es bueno, lo que hace es perfecto, pero Dios ve al fondo y ve el pecado. Esta historia es un buen ejemplo de gente que pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero estaba equivocada. Y un dato que quiero dar énfasis: ellos, ni uno consultó sus decisiones con Dios. Ellos nunca consultaron, hicieron decisiones sin consultar a Dios. Primeramente, los padres de Sansón dejaban que su hijo se casara con un incrédulo, porque él lo mandaba. Ellos rompieron la ley de Dios. Ellos habían vivido la ley toda su vida, pero rompieron la ley. Sansón pensaba que estaba bien casarse con un incrédulo, pero no estaba bien. Y es lo que Dios pesa el corazón. El padre de la señorita dejó que su hija se casara con un enemigo y por su propia ganancia del dinero. Y lo que pasó a su padre, él murió, seguro que murió quemado con la niña, con la señorita. Sansón se enojó y mató 30 hombres por su ropa. Quemó la cosecha, las viñas, olivares de los filisteos. Él pensaba que él tenía razón. Lo que él quiso hacer era vengarse, pero no estaba bien. Todas esas personas pensaban que lo que hicieron estaba bien y recto, pero ni uno, repito, ni uno consultó con Dios. Hicieron lo que ellos pensaron bien, hicieron lo que ellos querían hacer, pero todo quedó con resultados desastrosos. Y mi pregunta es: ¿cuántas veces nosotros hacemos igual? Hacemos algo que pensamos es bien, es recto. Ay, eso es para el bienestar de todos. Pero no hemos consultado con Dios. Hay veces cuando todos sale bien y hay veces que no. Pero yo les digo, antes de hacer algo que le parece bien en su propia opinión, consulte con Dios. Porque el versículo que vamos a memorizar dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Y siempre Él está pesando nuestros corazones. La segunda lección: Dios exige obediencia. Dios exige obediencia. Muchas de esas lecciones, repito, que son repeticiones. Somos gente terca, porque Dios tiene que seguir repitiendo. Dios exige obediencia.
Hechos 5:29 dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lucas 11:28 dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No es solamente oír la palabra de Dios, pero es obedecer, es que guardarlo y obedecer. Esta familia de Sansón había estudiado, había leído, había vivido la ley, pero ellos no obedecieron a Dios, sino ellos rompieron la ley en permitir a su hijo casarse con un incrédulo. Era puro desobediencia. Y yo pregunto, ¿cuántas personas que son creyentes, gente que llega a la iglesia cada semana y cantamos la Biblia, leen la Biblia, estudian la Biblia, aún memorizan y repiten la Biblia, pero a la verdad no la obedecen? Yo creo que hay muchas personas. Y es verdad, podemos leer la Biblia, podemos memorizar versículos, pero cuando llegue algo, no obedecemos. Cuando sabemos lo que Dios quiere. No debemos romper la ley de Dios, es la desobediencia. Y hay veces que cuando hacemos algo así, nosotros pensamos, ay, ¿por qué no me está andando bien? ¿Por qué me está con dificultades? Porque no obedecemos a Dios. Y Dios exige obediencia de sus hijos. Y otra lección que yo puse solo para hablar de un tema que creo que debemos hablar de esto. Y es no se debe manipular a Dios. No se debe manipular a Dios. Proverbios 3:5-6. Proverbios 3:5-6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderecerá tus veredas. Yo creo que estamos viviendo en un mundo donde la gente lo que quiere. Hay mucho engaño, hay mucha manipulación. Como creyentes, hay veces cuando intentamos manipular a Dios sin darnos cuenta. Hacemos algo, una promesa a Dios para que Él nos haga algo. Esta señorita estaba manipulando a Sansón con sus palabras y lágrimas. Y me hace pensar en la gente que dice, si usted quiere que Dios haga tal cosa, usted necesita hacer esta o esto. No podemos manipular a Dios. Yo he visto en la tele, ofrecen amuletos, aún ofrecen agua santa por la tele. Y dicen, si usted compra esta cosa, usted tendrá bendiciones de Dios. Dios va a derramar su vida con cosas buenas. Es manipulación. Lo que Dios hace no tiene nada que ver con lo que hacemos o lo que decimos nosotros. Él hace su voluntad y hace lo que es perfecto para nosotros. Cuando intentamos manipular a Dios, estamos mostrando una falta de fe en Él y en su voluntad. Y tengo algunos ejemplos. Tal vez una señorita ora a Dios. Ay, Dios mío, si tú me das este joven como novio, como esposo, yo te seguiré durante toda mi vida. Manipulación. La manipulación es decir algo o hacer algo para que Dios o una persona haga lo que queremos nosotros. Y yo, este próximo ejemplo es como un poquito chistoso, pero yo he oído gente decir, ay, mi Dios, si tú me dejes ganar la lotería, yo voy a dar la mitad a la iglesia. Es la pura verdad. Yo he escuchado gente decir esto. ¿O es posible que una mujer usa lágrimas o palabras para manipular a un ser querido, el esposo o un hijo o un amigo? Esta mujer
usó sus lágrimas para manipular a Sansón. Era pura manipulación. La manipulación es algo inventado por Satanás y no podemos manipular a Dios. Tenemos, o tampoco a otras personas, tenemos que confiar en lo que Él tiene para nuestras vidas. La señorita manipuló a Sansón con rabietas, con palabras, con lágrimas para engañarlo. ¿Y sabe qué? Ella tuvo éxito. Cuidado, cuidado con manipular y engañar. Otra lección, que no pierdan el cielo, que no pierdan el cielo. Hebreos 2:3. Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 2:3. En Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta señorita, por su propia voluntad, perdió la oportunidad de ser parte de la familia de Dios. Ella rechazó por el descuido suyo. Los hombres de la ciudad la amenazaron a ella y a su familia. Y verdaderamente ella conocía a Sansón suficiente bien para saber que él iba a protegerla. No solamente a ella, pero a su familia. Porque nadie podía vencer, matar o herir a Sansón. Él fue invencible. Pero ella rechazó confiar en Sansón y escogió el camino equivocado, el engaño y la manipulación. Al casarse con Sansón, ella habría sido adoptada en la familia de Sansón. Y yo estoy segura que su familia, su mamá de Sansón, la había enseñado de Dios. Y ella perdió el cielo. La lección es para nosotros que no pierdan el cielo. Solo con confesar sus pecados y pedir perdón por ellos, nosotros tenemos el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántas personas van a perder el cielo por decisiones equivocadas? Otra lección. Y esa es una lección de Sansón. Dios no quiere que estemos controlados por la ira. Dios no quiere que estemos controlados por la ira. Lo voy a repetir otra vez porque es largo. Dios no quiere que estemos controlados por la ira. Efesios 4:26 y 27. Efesios 4:26 y 27 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Sansón tenía un grave problema con su ira. Estaba fuera de su control. Y sabe que la Biblia habla mucho de la ira y el enojo. Sansón, con la ira, mató 30 hombres para tener su ropa. Con su ira, él se enojó y quemó la cosecha de los filisteos. Él se enojó con su novia y salió dejándola. Todo por causa del enojo y la ira. En ese versículo, Pablo dice, airaos, pero no pequéis. ¿Podemos airarnos sin pecar? Hay una ira justa. Pablo nos dice que hay situaciones cuando podemos mostrar ira. Si pueden recordar en Mateo 21, Jesús entró en el templo y echó fuera las mesas de los vendedores, porque él dijo, este templo es templo de oración, no cuerda de ladrones. Jesús mostraba ira. Hay ocasiones cuando se puede enojarse, pero debe ser algo que, en cuanto que Dios odia, algo en contra de Dios.
Yo me pongo un poquito enojado cuando veo la matanza de tantos bebés por el aborto. Hay millones, billones cada año de bebés que están matado por el aborto. O cuando alguien predica algo en contra de Dios, cuando hay abuso de los niños, cuando niñas y señoritas están vendidas en el mercado negro. Esos son temas en que podemos enojarnos y podemos orar para que Dios haga algo para remediar estas situaciones. Cada vez que enojamos, es esencial que la causa del enojo sea sobre algo que Dios odia. Pero desgraciadamente la mayoría del enojo e ira es pecaminosa, como Sansón. Es un sentimiento contra algo o alguien que no nos gusta. Bueno, si uno de ustedes tiene un problema con la ira carnal, hay que confesarlo a Dios, porque Dios perdona. Dios perdona. La siguiente lección, Dios nos manda a cuidar la vida moral. Dios nos manda a cuidar la vida moral. Otra lección. Dios nos manda a cuidar la vida moral. Y por moralmente estamos hablando de una vida recta en los ojos de Dios. La mentira, mal uso del dinero, la ira, el odio, el engaño, el orgullo, lo que no agrada a Dios. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sansón tenía una debilidad moral. Era problema con las mujeres. Él iba de una a otra. Todos eran incrédulos. Él andaba como un ciego espiritualmente. Él pecaba en todo y el pecado al fin destruyó su vida. Tenía problema en obedecerle a Dios y a sus padres. Y se enojó y mató gente. Moralmente, Sansón tenía problemas. Bueno, la novia también tenía problemas moralmente. Pero usted me dice, ay, yo no tengo problemas con otros hombres, etcétera, etcétera. No, pero problemas morales pueden ser, decimos mentiras, eso es algo moral. Odiamos a una persona, peleamos con frecuencia con el esposo, con los hijos, guardamos envidia, miramos algo en la tele o en el computador que no está bueno, decimos chismes de otras personas, no ser honesto con el dinero, en el gasto del dinero, difundir la discordia entre la iglesia, o si uno es criticona. La lista es larga y la vida moral es algo que no agrada a Dios. El corazón nuestro es el centro de la vida, el alma, las emociones, de todo. Hay que guardarlo porque todo lo que decimos y todo lo que hacemos viene del corazón, del interior de nosotros. Y la única manera de guardar el corazón es llenarlo con la palabra de Dios y confesar los pecados. Yo les he dicho algunas veces que nosotros somos computadores. Lo que mete dentro de los ojos y la mente es lo que va a salir. Un computador, si usted mete tal cosa, esa tal cosa puede salir, pero no puede salir otra porque no lo ha metido. Y somos como computadores. Si usted está alimentando en la palabra de Dios, es lo que va a salir. No es decir que nunca vamos a pecar, porque vamos a seguir pecando. Tenemos esta naturaleza pecaminosa. El pecado al fin destruyó a Sansón. Los filisteos le quitaron los ojos de él y él murió destruyendo el templo. Que guarden su corazón porque el pecado nos destruye. Esa próxima lección, yo no sé cuántas veces he hablado de esto. Dios nos da instrucciones cómo criar nuestros hijos.
Dios nos da instrucciones de cómo criar a nuestros hijos. Lo voy a repetir. Dios da instrucciones de cómo debemos criar nuestros hijos. Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Esa es una repetición, como dice, de muchas veces. En Jueces 14, Dios mandó un niño, un bebé, a los padres de Sansón. Y también Él los dio instrucciones en cómo criarlo. Eran instrucciones específicas. Y si usted vuelve a la parte, creo que está en Jueces 12 y 13, si vuelve a leerlo, uy, esas instrucciones eran tan específicas, puede hacer esto, no puede hacer esto, debe hacer esto, no debe hacer esto. Es obvio que ellos no criaron el niño en el camino de Dios. Y es una advertencia para nosotros a criar los hijos nuestros en los caminos de Dios. Y requiere amor, paciencia, disciplina, enseñanzas bíblicas. Requiere también que como padre o madre, que tengamos una vida cerca de Dios para que ellos tengan un ejemplo para seguir. Y Dios nos ha dado todas las instrucciones necesarias para criar los hijos. Y es la Biblia. La Biblia es un manual de cómo vivir y cómo criar a los hijos. Pero digo también, puede ser que sus hijos son grandes y usted no era salva cuando eran niños, jóvenes. O puede ser que no sabía cómo criar a sus hijos. Hay que orar y orar y orar y orar por ellos. Si no son creyentes, hay que orar todos los días, todos los días. Aun si son creyentes, hay que orar todos los días. Bueno, otra lección. Dios es fiel y nos ayuda cuando clamamos a Él. Dios es fiel y podemos tener un punto ahí. Dios es fiel, pero Él nos ayuda. Esa es otra lección de Sansón. Y voy a leer Jueces 16:28. Jueces 16:28. Ese está al fin de la vida para Samuel. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tomo venganza de los filisteos por mis ojos. En los últimos días de su vida, Sansón clamó a Dios. Puede ser la única vez que él clamó a Dios, no sabemos. Porque él había vivido la mayoría de su vida en desobediencia de Dios. Pero Dios lo escuchó. Dios dio la respuesta según su fe en él. Él volvió a Dios al fin de su vida. Y Dios le perdonó, le escuchó su petición y le perdonó. Primera de Juan 1:9 es un versículo bien conocido. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios perdona y Dios no solamente perdona, pero Dios olvida del pecado. Hay veces que nosotros no olvidamos, hay veces que es difícil olvidar los pecados del pasado, pero Dios olvida. Bueno, lo interesante para mí que nos muestra cómo Dios nos ayuda y tan fiel que es. Anote Hebreos 11:32. Hebreos 11:32. Sansón está entre la lista de los héroes de la fe. Eso me da mucho interés. Sansón está dentro de la lista de los héroes de la fe en Hebreos 11:32. Francamente, no importa el pasado. Cuando clamamos a Dios y pedimos perdón y pedir su ayuda, Dios nos rescata, nos perdona y Dios olvida
de los pecados. Y otra lección, la penúltima, la venganza es de Dios. Bueno, venganza es de Dios. Romanos 12:19. Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Sansón se vengó de los filisteos. Los filisteos se vengaron de Sansón. Mataron a su mujer. Según Dios, es prohibido vengarnos contra algo o alguien. Y hay mucha venganza en el mundo hoy en día. Mucha gente que quiere vengarse. Y yo sé que es difícil. Cuando alguien o algo o alguien nos hace daño a nosotros o contra algo contra uno de nuestra familia, es muy difícil. Pero la palabra de Dios es bien clara. La venganza pertenece a Dios, no a nosotros. Entonces, la próxima vez, cuando alguien le hace algo mal, y eso pasa en la vida, hay que saber que Dios tendrá venganza. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero un día, porque la venganza es de Él. Bueno, y la última, somos débiles, pero Dios es fuerte. Nosotros somos débiles, pero Dios es fuerte. Somos débiles, pero Dios es fuerte. En Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Filipenses 4:13 es un versículo conocido. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los padres de Sansón eran débiles en su vida de criar su hijo. Sansón era débil en su decisión para con las mujeres. Era débil en seguir a Dios. La señorita era débil en poner su confianza en alguien para ayudarle y poner su confianza en la familia de Dios. Y pregunto, ¿cuál es nuestra debilidad para con nuestro Dios? ¿Es desobedecerle a Dios? ¿Es vivir una vida sin fe? ¿Es mostrar ira, odio? ¿Es una actitud que no agrada a Dios? ¿Es ser criticón? Bueno, tenemos muchas debilidades y Dios promete dar esfuerzo, promete fortalecerme. Para tener su fuerza, nos toca estar en su presencia escuchando sus palabras y es pedir que Él nos ayude. Es confesar el pecado que está en mi vida. En los últimos días de vida, Sansón pidió fuerza de Dios. Y adivino también que él pidió perdón por no haber seguido a Dios. Dios le dio toda la fuerza que él necesitaba. Andando con Dios, Él nos da fuerza porque somos débiles en caminar con Él. Bueno, esta historia para terminar, aunque fuera una historia de odio, engaño, pecado, venganza, lo que sea, podemos aprender mucho. Como seguidores de Cristo, nuestra fe y confianza tiene que estar en Él y no en otras personas y en otras cosas. Dios es el que ve nuestros corazones y Él exige nuestra obediencia encima de todo. Siempre vemos la fidelidad de Dios en cada historia. Desgraciadamente, esta mujer perdió el cielo por causa de su manipulación y engaño, por decisiones equivocadas. Ella perdió su vida, una vida con Dios. Ella lo perdió. Que seamos mujeres que amen y obedezcan a Dios en todo. Mujeres que consulten a Dios ante cualquier decisión. Y no se olviden que Dios siempre perdona nuestros pecados. Y no solamente perdona, pero olvida. Dios olvida nuestros pecados. Es difícil entender esto porque nosotros tenemos memorias y nosotros recordamos los pecados, pero Él no. Él no puede recordar los pecados nuestros una vez que están perdonados.
Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos tantas gracias por esta lección de esta mujer. Sabemos que tú has puesto estas mujeres en la Biblia para nosotros, para estudiar y para aprender de ellas. Y nosotros, Señor, sabemos que eres tú que pesa el corazón nuestro. Es tú que ve cómo estamos viviendo. Y sabemos que exiges obediencia de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ver cómo más podemos obedecerte a ti. Ayúdanos a estar en tu palabra cada día, leyendo, estudiando, aprendiendo de tu palabra. Señor, que ayúdanos a vivir vidas agradables en tus ojos. Ayúdanos a pensar en las cosas donde estamos equivocando. Ayúdanos, Señor, a aplicar tu palabra a nuestras vidas. No solamente a aprender, no solamente para leer y memorizar versículos, pero para que podamos obedecer. Gracias, Señor, por tu fidelidad para con nosotros, por el poder que nos das, por tu fidelidad. Y gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Te damos gracias. Te damos Jesucristo. Amén.